Estoy asombrado de lo que estoy viendo, de cómo la iglesia entra en el mismo miedo que el mundo está. Lo único que veo son noticias del coronavirus por todos lados. No ignoro que estas plagas y pestes que se levantan son señales que tienen que darse antes de la venida de nuestro amado Señor Jesús. Pero es una vergüenza que mientras los enemigos de la iglesia se concentran en destruir las congregaciones y a los creyentes, la iglesia se ha dedicado solamente a hablar del coronavirus. No es la primera vez que una peste se origina en el mundo y lleva a la muerte a muchos. Qué vergüenza al ver cristianos afanados y corriendo de un lugar para otro como gente que no tienen fundamento. Pero cristianos corriendo y turbados por el coronavirus, ¿acaso se les ha olvidado lo que Cristo le dijo a su iglesia? Que no se turbaran, que no entraran en miedo, porque esto es necesario que acontezca. Iglesia, somos portavoz de Dios, no del mundo. Lo que tiene que estar en nuestra boca es las buenas nuevas de salvación. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Dice que el Espíritu del Señor está en la iglesia, porque el Señor la ha ungido. ¿Y para qué somos ungidos? Pues la iglesia es ungida. Dios le dio de su Espíritu para predicar buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, lo primero que hizo fue ser testigo de Jesús. Una buena noticia estaba siendo publicada. Una buena noticia estaba siendo anunciada, y esas buenas nuevas es nuestro Señor Jesucristo. Pedro con los 11 se levantaron y comenzaron a dar las buenas nuevas al pueblo de que Cristo, al que habían asesinado, estaba vivo, había resucitado y que solo en Cristo hay salvación. Juan Bautista, mientras bautizaba, daba las buenas nuevas de que venía otro más poderoso que él. Y ese otro más poderoso que Juan y que los profetas y que los apóstoles, más poderoso que el diablo y sus demonios, más poderoso que los reyes de la tierra y cualquier otra cosa creada aquí en esta tierra, ese otro más poderoso es el Cristo glorioso, el Hijo del Dios viviente. Iglesia, Dios te llamó para hablar, para que testifique, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Esas son las buenas nuevas que la iglesia tiene que dar. Romanos 10, versículo 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, es cuando la iglesia tiene que levantarse y decirle a la humanidad que Cristo es la esperanza de los pueblos de la tierra. ¿Y cómo va a saber el mundo que Cristo es la esperanza de los pueblos de la tierra? Si te has dedicado solo a hablar de bendiciones materiales, si solo te has dedicado a hablar de marcas de carros y de ropa. Iglesia, solo te has dedicado a imitar las cosas del mundo. Iglesia, has perdido el centro del mensaje, que es Cristo Jesús. No puede haber vida en estos tiempos difíciles cuando la vida es rechazada por el mismo pueblo de Dios. Han sacado a Jesús de las congregaciones y de sus vidas y se han puesto ellos. Hablan de todas las noticias que acontecen en el mundo y no hablan de que Cristo viene, que está a las puertas, que en solo Jesús hay vida eterna. No hablan de que los juicios de Dios que vienen para esta tierra, que Dios es vengador y que no tendrá por inocente al culpable, que hay que temer al que echa las almas al infierno por causa del pecado, y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que Dios no puede ser burlado, que todo aquel que anda en pecado debe de arrepentirse.
Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pues, ¿cómo pues invocarán a Jesús en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Jesús de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El trabajo de la iglesia es predicar a Jesús, hacer que conozcan a Jesús. Pero ¿qué estamos viendo? Los ministros tirándose entre ellos mismos, los concilios peleando entre ellos, entre concilios, y son sana doctrina. Qué lindo sería que el pueblo de sana doctrina, que los concilios de sana doctrina trabajaran en unidad, se tomaran las calles, se tomaran los hospitales, los hogares, para llevar el mensaje de esperanza, para llevar las buenas nuevas de salvación. El enemigo anda en unidad, el enemigo trabaja en unidad, y la iglesia en desacuerdo, en contienda, en divisiones. Cada quien jala por su lado, cada quien agarra por donde le da la gana. Dios está llamando al pueblo a la unidad. El cuerpo de Cristo tiene que trabajar en unidad. Tenemos las redes sociales. Tomemos las redes sociales, la televisión, las calles, las cárceles. Trastornemos al mundo con el mensaje de Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Solamente en Jesús hay salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que nosotros debemos transmitir al mundo. Este es el mensaje que nosotros debemos transmitirle a nuestra familia. Este es el mensaje que nosotros debemos de transmitirle a aquellos que nos conocen. Este es el mensaje. Jesús es la solución. En Jesús está el poder. Todas las cosas le fueron sujetadas a Él, y fuera de Él no podemos hacer nada. Fuera de Él no se puede hacer ninguna otra cosa, porque en Él está el poder, en Él está la vida. Él es el único camino al Padre. Solo por medio de Él es que podemos nosotros obtener la vida eterna, creyendo en Jesús, agarrándonos de Jesús y no soltarnos de Jesús. Este es el mensaje, iglesia, que debemos de predicar en estos tiempos. Ya basta de estar predicando mensajes que no van conforme al evangelio. Ya basta de estar tirándose puya entre iglesias. Ya basta de esto. Hay que predicar el mensaje que está escrito en la palabra. Hay que predicar las buenas nuevas. Esas buenas nuevas de salvación es Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias que nosotros como iglesia debemos de darle al mundo. Debemos de darle al pueblo, a los creyentes, de que en Jesús hay vida eterna, de que en Jesús hay salvación, que solamente por medio de Él es que vamos a ser salvos, que solamente por medio de Él es que vamos a estar refugiados de las cosas, de la ira de Dios que viene para esta tierra, que solamente en Jesús es que hay refugio. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, iglesia, en esta hora medita sobre la vida, medita sobre cómo está tu vida, medita sobre cómo estás llevando el mensaje de Dios, si realmente el mensaje que estás llevando es cristocéntrico, si realmente el mensaje que estás llevando es Jesús, si realmente el mensaje que has tomado es el mensaje de Cristo. Jesús, hablando de Él, dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el mensaje. Cristo es luz, y esa luz hay que hacerla ver, hay que hacerla notar en este mundo perverso, en este mundo que cada día se hunde en el pecado, que cada día entra en caos por causa de la maldad del hombre. Pero el mensaje está ahí. Ese mensaje es Cristo Jesús. Ese es el mensaje que tenemos que pregonar, que tenemos que proclamar en todos los lugares. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. No se les olvide, el mensaje es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga y Dios le guarde.